Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza y Fresco de Azaí, ricos, baratos, saludables y antiimperialistas, en este lunes, que ya no me acuerdo qué fecha es, creo que es 24, última semana del séptimo mes del año. Hace un frío tremendo. Quiero hablar sobre el desenlace, o ha terminado, es la pregunta. ¿Ha terminado el conflicto en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos? Pero no quiero hablar desde mi posición, que es externa. Yo jamás he sido militante de la Asamblea. Por eso he invitado a una de nuestras compañeras, una mujer muy valiosa, muy ética, muy linda, pero que además estuvo en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Alejandra García. Alejandra, hermana, buenos días. ¿Cómo quieres presentarte al público? Buenos días, María. Yo soy Alejandra García, soy integrante de Mujeres Creando, secretaria de Salud de la Asamblea de Derechos Humanos. ¿Cuánto tiempo eres integrante de Mujeres Creando? 16 años ya. O sea, no, años de conflictos, de cuestiones, porque nosotras tampoco somos una taza de leche. ¿Y cuánto tiempo fuiste secretaria de Salud en la Asamblea? He estado 2 gestiones, más o menos desde el 2017 hasta el 2019. Ya. O sea, bastante tiempo. Nosotras en general en Mujeres Creando no nos gusta la doble militancia, pero Alejandra, con una firmeza, con una cuestión imposible con una barrera de ese es mi lugar, pues defendía su pertenencia a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. ¿Por qué te retiraste? ¿O te retiraste, te retiraron, te cerraron la puerta como cerraron el otro día? ¿Qué pasó? No, yo he decidido renunciar, María, porque, bueno, en un principio no era yo la única, habían mucha gente que apoyaba no la Asamblea de Derechos Humanos. No ha sido esta vez la única que han intentado tomar la Asamblea, o sea, las instalaciones. Han habido muchos intentos de toma y con algunas compañeras incluso del movimiento hemos ido a defender la casa, ¿no? de la Asamblea de Derechos Humanos. Otros colectivos de jóvenes también independientes fueron, pero llegó un momento en el 2019 en el que se ha empezado a acercar gente muy cuestionable, gente de derecha, yo diría, gente... ¿Quieres decir nombres o no? Me acuerdo de algunos, la verdad es que por ahí me equivoco con los nombres, pero me acuerdo que estaban, por ejemplo, las Cuñembarete de Santa Cruz, que eran estas mujeres que apoyaban a Camacho. Y que era un falso colectivo, porque duraron lo que duró una bengala. Totalmente, y cuando yo las he visto en la Asamblea, porque además empezó ahí lo que era el CONADE, ¿no? Y realmente yo creo que mucha gente que ni siquiera podría asumirse de derecha, sino que directamente era odiadora de Evo Morales, y que, digamos, se han encontrado ahí como el espacio, se han juntado y han hecho han retomado lo del CONADE, que muchos de los que ahora son diputados y todo eso han empezado ahí, digamos, ¿no? Han visto como una palestra política el espacio. Y cuando yo he visto a Amparo con las Cuñembarete, he dicho, no, chao, yo me voy. Y he expresado mi posición ante los compañeras de la Asamblea de La Paz. Yo les he dicho que no estaba de acuerdo con la utilización que se estaba haciendo de la Asamblea y que no debería tener un color de partido político, que no era la posición que se debía tomar y que por eso mismo yo me estaba retirando. No he sido la única, varios compañeros, Remberto Cárdenas se ha retirado, Malkia Tudela, bueno, muchas compañeras han salido, ¿no? Por diferentes motivos, pero yo he expresado el mío, que era ese. ¿Y a ti nadie ha querido retenerte, recibir tus cuestionamientos por las buenas, entender que es un cuestionamiento valioso? Sí, de hecho muchos compañeros, por ejemplo, había el cuestionamiento de que ya Amparo había cumplido con la gestión que le tocaba, o sea, ha habido una reelección, de hecho yo he sido reelecta en una segunda gestión y esa vez ya se hablaba, ¿no? de convocar a Congreso para la Nacional. No era La Paz la única que pedía el Congreso, sino de varios departamentos.
y siempre había como la intención de postergar. Entonces yo creo que en ese sentido Amparo ha entrado en lo que criticaba Evo Morales, ¿no? Que era el permanecer en el cargo a como dé lugar, ¿no? Entonces sí han habido compañeros que estaban de acuerdo con mi postura, se han quedado, porque creo que, bueno, cada quien elige dónde estar. Algunos de esos compañeros continúan, creo que son valiosos, pero no se puede negar que la Asamblea de Derechos Humanos ha tenido, y especialmente Amparo, yo creo, ¿no?, que se ha equivocado mucho cuando ha decidido tomar una postura política en defensa de, por ejemplo, Yanine Áñez, y no asumir una tarea fundamental de la Asamblea, que era tomar posición con respecto a las víctimas de las masacres de Sencata, Sacaba, ¿no? No ha ido como lo hacía antes, por ejemplo, porque yo me he acercado por eso a la Asamblea, porque he visto la criticidad que tenían con respecto a la problemática del TIPNIS. Entonces, que han ido a las comunidades, me acuerdo de Verónica Sánchez, que ha ido a las comunidades, comunidad por comunidad, a hacer un informe, y en este caso no han ido, ¿no? Amparo, que era la cabeza, porque había muchos compañeros que habían dejado de ir, etcétera, ella era la cabeza y ha decidido no estar, no hacer esta recolección de datos, ni siquiera tomar en cuenta, creo, a estas víctimas, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando con una mujer desde dentro, que estuvo en esos años difíciles en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos como secretaria de Salud. ¿Cuál era tu actividad como secretaria de Salud? Bueno, creo que todos aportamos desde lo que podíamos. Yo en realidad quería que, digamos que eran pocas personas jóvenes en la Asamblea, entonces la idea era darle más vitalidad a la Asamblea. Entonces organizaba varias actividades, debates, ¿no?, con respecto a, como era salud, yo veía también el tema medioambiental, y tú sabes que para mí es un tema fundamental. Entonces organizaba debates, ¿no? Y creo que la tarea que más me ha comprometido es el acompañamiento a las personas, a la Asociación de Personas con Cáncer, ¿no? Que de hecho ellas me han convocado, he estado desde el 2016 con ellas, y hasta el día de hoy de manera individual, digamos, hago el acompañamiento con ellas, ¿no? Que es una asamblea hermosa, que yo he tenido oportunidad, gracias a ti, de conocerlas, y me saco el sombrero, ¿no? O sea, esas mujeres me transmiten vida en lugar de ninguna otra cosa. Bueno, entonces, ¿por qué? Después vamos a entrar al análisis del desenlace, o si permanece o no un conflicto, pero entonces que quede claro con quién estamos hablando. Hemos buscado una interlocutora válida, una interlocutora ética para hacer este análisis conjunto. Antes de entrar al análisis de lo que parece muy por fuera un desenlace, ¿por qué no estuviste? Porque yo soy testiga que no estuviste en esta vigilia de 51 días o 40 y pico días. ¿Por qué no estuviste tú presente? Y yo la verdad es que puede que no, bueno, yo pasé muchos días por ahí, yo nunca vi militantes de la Asamblea de Derechos Humanos en esa vigilia. Sí, bueno, han estado bien pocos de los que yo conozco, que yo considero que son valiosos, pero yo, la verdad es que cuando me he enterado que estaban haciendo la toma, he dicho, en otra circunstancia yo seguro que hubiera estado ahí, y no hubiera sido la única. Pero, y hubieras jalado a todo el movimiento, a todas las mujeres creando. Sí, seguramente que sí, como en otras oportunidades, ¿no? Hubiéramos puesto el cuerpo, pero con la posición que ha tomado Amparo, que es bastante cuestionable, lamentablemente, y con el acercamiento de esta gente que ha utilizado la Asamblea como una palestra, yo creo que ya no valía la pena. Ya no valía la pena, porque además ha habido un conflicto varios años donde tanto Edgar Salazar como Amparo han estado defendiendo, o sea, han estado cada uno defendiendo sus propios intereses, ¿no? Edgar Salazar responde a Evo Morales, o respondía a Evo Morales, y creo que sí ha habido una protección de esta irrupción de la policía. Entonces,
Yo la verdad es que antes Amparo había dicho, ¿no?, que ella iba a trabajar en el espacio que sea. Es un espacio, digamos, como todos, ¿no?, simbólico, pero yo he estado en la toma del CONAMAC también físicamente. Amparo estuvo ahí defendiendo, me acuerdo, la casa del CONAMAC, y como con varias instancias el MAS ha tomado, ¿no?, este espacio, pero creo que la asamblea ya no estaba como cumpliendo su rol, el rol que tenía. Entonces yo siento que ese espacio por ahí ya no estaba cumpliendo con la tarea que tenían, y por eso para mí personalmente no valía la pena estar en la defensa de esta vez, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a entrar al supuesto desenlace, al análisis del supuesto desenlace. Yo quiero partir preguntando a Alejandra García qué piensa de este supuesto desenlace, pero antes quiero decir que yo personalmente me alegro mucho de que no sea un desenlace funerario, me alegro mucho de que no sea un desenlace mortuorio. Eso creo que hubiera sido catastrófico, y en ese sentido cuando yo vi a Amparo saliendo, o sea, es que me entró un alivio muy grande, ¿no? Sin embargo, hay otros factores que son muy importantes de analizar. Me gustaría conocer tu posición. Mira, yo también así he respirado, me ha dado una tranquilidad verla salir al Amparo, porque quieras o no, ella tiene una trayectoria de lucha, ¿no? Entonces, bueno, también se ha equivocado, nadie lo niega, pero tiene una trayectoria, es una persona adulta a la que sí se le estaban violando sus derechos fundamentales, y creo que el Ministerio de Gobierno se estaba equivocando así, pero tarreándola como siempre así. Entonces creo que yo no siento que esta sea como una solución o que se haya terminado el problema. Yo creo que la pugna va a seguir, porque esta pugna, como te digo, ha sido durante años. Salazar ha trabajado por su lado, ¿no? Y firma como presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, o sea, según él es válido, ¿no? A ver, no sé si te he entendido. ¿No ha terminado el conflicto? Yo creo que no. Yo sinceramente creo que no, porque siento que va a seguir funcionando esta paralela, ¿no?, de la asamblea. La casa está ahí, digamos, salió Amparo, pero sigue la vigilia, ¿no? Sigue la vigilia, no sé si les van a devolver la casa, ¿no? Y finalmente creo que Amparo estaba peleando por la casa, por ese espacio. Porque si decimos que se estaban defendiendo, o sea, ella está luchando por la defensa de los derechos humanos, yo la verdad es que no le veo. A ver, o sea, es que no se ha resuelto el conflicto, pero yo quiero decir algo antes de entrar a que Ale nos explique el conflicto, ¿no? El conflicto que pervive a este desenlace, que no es entonces más que un intermedio. Yo quiero decir que a mí me ha chocado muchísimo. Sé que a nivel consular la Embajada de España estaba haciendo su trabajo, porque la Embajada de cualquier país tiene que proteger a los ciudadanos y las ciudadanas que pertenecen a su país en cuanto a ciudadanía. Pero a mí me parece muy grave que un conflicto es netamente boliviano, de la sociedad boliviana, Amparo no haya validado ni haya creído en ninguna intermediación boliviana. Es decir, no ha validado a la Cecilia Requena, que estaba con su celularcito ahí afuera, no ha validado a la Flores, a la Olga Flores, no ha validado absolutamente, no ha validado al defensor del pueblo, ahí la entiendo, yo tampoco lo validaría ni para decirle hola. No ha validado a nadie, pero sí a su embajada. Por lo tanto, a mí me da un sabor tremendamente colonial este desenlace transitorio, por mucho que siento un gran alivio. No sé qué piensas tú de eso, Alejandra. ¿Había alguien en esa vigilia a quien Amparo podía validar? ¿O nadie vale nada para ella, solo vale ella?
Yo sé que me voy a ganar el odio de mucha gente, pero yo creo que es eso, ¿no? Ella para ella es ella y ya. Pero también yo creo, tienes razón en esto de que ha optado por, más que todo por desde lo colonial, digamos, por su cónsul, ¿no? Pero yo creo que también la gente que ha estado, por ejemplo, Cecilia Requena, no sé, gente que podía, no sé qué diputados más se han querido trepar ahí, sí, haciendo un show, Machea, y sí, abogados ahí, Eduardo León, defensor de feminicidio. ¿Ha pensado que se podía entrar como se entra al Palacio de Gobierno? Sí, no. Entonces, esa gente yo creo que no estaba buscando realmente una salida, ¿no? Para que el amparo pueda, digamos... Estaban buscando una víctima. Estaban buscando una víctima. Yo creo que era su bandera. Yo creo que de alguna forma querían una mártir. Quieren una mártir todavía. Yo siento eso. Y me da mucha pena, ¿no? Porque siento que también un poco yo no sé, seguro que me van a odiar, pero yo siento que Amparo muchas veces se deja utilizar por esta gente, ¿no? Y me parece grave. Bueno, pero digamos, muy consciente también, muy corresponsable, sí. Es decir, es un utilitarismo de ida y vuelta, ¿no? Porque la glorifican a costa, pero nadie hacía la vigilia. Es decir, nadie hacía lo que estaba haciendo Amparo, que era muy fácil de hacer, ¿no? Bueno, fácil en el sentido, era muy sacrificado, pero era muy posible que ellos se hubieran subido a la terraza, hubieran carapampeado ahí, hubieran estado los N días sin poder ir a ninguna parte, etcétera. Nadie más que ella lo hizo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el conflicto que pervive? ¿Qué es lo que no se ha resuelto? Porque parece que la madre del Cordero no se ha resuelto y Amparo no quería dar a conocer, han salido sin declarar, han aceptado no declarar y bueno, no sabemos en realidad entonces qué se ha resuelto. Sí, yo ya, como te digo, yo ya no conozco cómo será el asunto allá, porque ya estoy ya años sin pertenecer a la asamblea, pero Salazar va a seguir teniendo su asamblea. Bueno, pero a Salazar yo creo que sí ha perdido. Es decir, hemos ganado que Salazar pierda, porque, a ver, yo le pregunto a la sociedad boliviana, ¿alguien va a ir a denunciar una violación a los derechos humanos a un tipo que ha estado violando los derechos humanos de una persona de la tercera edad 51 días? No creo que lleguemos a semejante absurdo. Claro, además nadie lo conoce al tipo, yo no lo conocía, en realidad, así por los medios recién lo he conocido físicamente. Es un tipo que está aprovechando, validado por el gobierno no sé, yo sabía que respondía a Evo Morales, pero obviamente ahorita tiene la protección del Ministerio de Gobierno. Entonces, creo que no es tanto Salazar, sino el hecho de tener ese aparato, ¿no? O sea, como la paralela siempre de la otra organización. Entonces, en ese sentido yo creo que eso va a continuar. Ojalá que, porque ahorita que yo sepa, siguen en vigilia los compañeros esperando que se abra la casa, porque ahí habían documentos súper importantes, ¿no? Sumamente históricos y todo. ¿Quién sabe si seguirán ahí? Porque, bueno, había, Verónica Sánchez ha hecho un esfuerzo tremendo con esa biblioteca que estaba ahí, que era muy importante. Ojalá que permanezca y que los documentos por aquí, por favor, un ratito, se estén guardando, ¿no? Quién sabe, por ahí han hecho desaparecer. Ojalá puedan entrar estaban esperando a la notaría el día de ayer, me parece, para hacer entrar en la propiedad, pero Salazar no aparecía porque al final, como está en conflicto, él también tiene que ir, ¿no? Esta apertura. Entonces yo creo que él no le va a dar la gana de terminar con el conflicto. Yo creo que en realidad debería ahora llamarse a un congreso, ¿no? Para, no sé, elegir a una nueva autoridad nacional de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, una nueva presidencia. Pero ¿quién va a querer agarrar esa papa caliente? Porque también no solo Amparo es responsable de su perpetuidad, sino también de que ha sido una posición muy cómoda de todos quienes dicen, ay, soy de la Asamblea Permanente,
pero no han querido agarrar la dirección por comodidad, porque nada sucede unilateralmente, todo sucede con una multiplicidad de factores. Yo quiero decirle a Amparo de forma directa que discrepo profundamente con lo que ella está haciendo. Si ella cree que está coronando su trayectoria, la está llevando a un proceso de decadencia impresionante. No necesitamos héroes ni mártires, sino gente que luche cada día. Y necesitamos gente que luche entendiendo que las colectividades, que fortalecer los colectivos, es algo fundamental para que esas luchas tengan alguna trascendencia, para que esas luchas sean una escuela de lucha, para que esas luchas sirvan para que muchas miradas puedan conjuncionar. Ale, es lindo hablar contigo, es lindo escucharte, esa reflexión tan serena que tienes tú, tan profunda. ¿Cuáles serían tus palabras para Amparo? Tú has estado muchas veces con ella, ¿no? Sí. Yo de hecho le tengo todavía un cariño, mucho cariño a Amparo, y comparto tus palabras. Yo la verdad es que, no sé, quisiera que respete lo que ella pedía, ¿no? O sea, cuando Evo Morales estaba tantos años en el poder, decía, ya es hora que cambie, pucha, la democracia. O sea, ¿de qué democracia hablamos, digamos, no? Entonces, Amparo no, la verdad es que no sé qué decirle, me apena haberla visto llegar a este punto, ¿no? La verdad, y ojalá que no se deje utilizar, no la utilicen como una mártir. Y deje la sociedad de aceptar polarizaciones. O estás con Salazar o estás con Amparo. Si no estás con Amparo, estás con Salazar. Si no estás con Salazar, estás con Amparo. Váyanse a la mierda, como me gusta tanto decir. Esa polarización es simplista. Nosotras hemos tenido una posición crítica respecto de Amparo y una posición de rechazo cerrado contra Salazar. Y punto. Con un montón de fundamentaciones muy profundas que tienen que ver con una lucha por los derechos humanos. Yo además tenía otra crítica, Ale, porque yo creo que la Asamblea no solamente fueron sus posiciones respecto a Yanine Áñez y la masacre, sino un discurso caduco. O sea, creo que ya no entendían al país. Creo que ya estaban rezagados en la visión de los años 70. Y eso tiene que ver con la falta de renovación de la dirección, obviamente. Sí, es verdad. Y yo creo que faltaba mucho análisis de lo que estaba pasando, ¿no? Era necesario, y continúa siendo necesario, ¿no? Ojalá que tomen una posición diferente ahora. Claro que sí. Bueno, les cuento que yo tengo hoy día radio documental. Es una radio documental en defensa de derechos humanos. No quiero hacerle competencia a nadie. Yo respondo a la gente que me llama. Yo respondo a una agenda personal que es mi programa de radio. No es que mi agenda personal es la de Mujeres Creando, es la de mi programa de radio, que como es mío, lo manejo yo. Bueno, entonces vámonos, Rufo, a una linda música porque estamos dirigiéndonos hacia nuestra radio documental de hoy.